Hola, bienvenidos a este nuevo programa Luz en el Camino. Somos Carlos y Esther, terapeutas. Vamos a invitar a personas que nos aportan ideas interesantes y positivas. Comenzamos hoy presentando a Eduardo Lizardo González, a quien emplazamos ya como colaborador siempre que le sea posible en nuestro programa. Eduardo es un joven del nuevo paradigma. Utiliza el conocimiento día a día y que quiere compartir con nosotros ese conocimiento que ha ido acumulando durante el tiempo. Es economista, abogado, es politólogo, ha estudiado ciencias políticas, exociencias y ha vivido en numerosos países de todo el mundo, en Europa, en América, en África. Se dedica a la investigación académica en cuestiones de la identidad y el poder. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros esta oportunidad porque a través de estos medios podemos aportar un poco de luz a la gente. Y esto es fundamental en un momento tan crítico como es el que estamos viviendo ahora, que es un cambio de paradigma, que es una situación bastante específica dentro del sistema, porque se produce una vez cada 200, 300 años. Somos testigos de excepción, pero también somos, en cierto sentido, víctimas de nosotros mismos, porque estamos sujetos a unos cambios descomunales. Y nada, hablaremos un poco de la construcción de la identidad desde el punto de vista exógeno, o sea, a través de las instituciones, y luego a través de la construcción propia de la identidad, de nosotros mismos, y cómo podemos decidir en nuestras vidas, ¿no? Eso fundamentalmente. Es. Bueno, y me preguntabais cómo había sido mi trayectoria. Sí, pues nada, exacto. Estudié al principio empresariales y económicas y comencé a trabajar en comercio exterior, que era mi especialidad primera. Entonces comencé como ha dicho Carlos, a trabajar por África, por América, por Asia y tal. Y caí en el modelo hiperconsumista del dinero y de la imagen y de la posesión y de acumular y de aparentar y de todo este tipo de cosas que nos llevan a la enfermedad. Pues nada, me enfermé muy grave y esto me ayudó a redefinir mi identidad y a ver qué quería, ¿no? A partir de una edad determinada. Bueno, me pasó a los 33, 34 años. Y después de haber logrado supuestamente todo lo que tenía que lograr, pues la vida me puso en una situación en la que tuve que redefinirme. Y pues nada, en función del poco conocimiento, después de haber dado bastantes vueltas por el mundo, pues decidí que la mejor manera que tenía para sentirme bien, fundamentalmente, yo y sobre todo hacer algo por un mundo tan caótico, porque en Europa no tenemos ni idea de lo que sucede más allá de nuestras fronteras, y Europa es un espacio geográfico muy reducido dentro del contexto global. Por lo tanto decidí regresar a Europa y seguir estudiando, y a partir seguir estudiando Derecho, políticas, sociología y este tipo de cosas, pues prepararme para el nuevo cambio, que viviendo en Asia ya lo intuía. Los ritmos de cambio fuera de nuestras fronteras son fortísimos y no tienen nada que ver a nuestras percepciones aquí en Europa, ¿no? Entonces comencé nuevamente a estudiar para prepararme para el cambio de la manera de apreciar el conocimiento, que nos estamos acercando a un cambio, como bien dije antes, de paradigma, que incluye una percepción holística del conocimiento, la integración de las diferentes disciplinas para romper el cientificismo del momento histórico anterior, que es el postindustrialismo, que se acaba y muere ahora, para dar origen a la sociedad de la información. Esto tiene unas implicaciones tremendas en la construcción de la identidad y en quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo actuamos y cómo creamos realidad, porque lo hacemos a través de nuestra estructura del pensamiento. Y yo quería preguntarte que cómo te diste cuenta de este cambio de paradigma. Bueno, el cambio de paradigma, esto toda la comunidad científica ya está de acuerdo en que se estaba produciendo, porque hay unos movimientos
magnos, importantísimos. Toda la realidad que nosotros conocemos en este momento fue diseñada al principio del industrialismo, siglo XVIII, 1710-12. Entonces, en estos momentos, por diferentes factores exógenos, factores variables externas, hay ciertas instituciones que están saltando por los aires, están comenzando a morir, ¿no? Su ciclo de vida se ha acelerado, la tasa de variación, el ritmo de cambio se ha acelerado, por lo tanto las instituciones comienzan a morir, como por ejemplo el matrimonio, ¿no? Como esta institución, muchas, y esto, por más que se quieran redefinir, no se puede volver atrás, porque atrás o el pasado ya no existe, ¿no? Estamos entrando en un momento histórico donde el común denominador es la incerteza, la incertidumbre, la duda, y sobre todo comienza a cuajar desde el punto de vista social la teoría básica de la relatividad enunciada por Einstein en el siglo pasado. O sea, la relatividad absoluta en todas las decisiones humanas. Este es el camino en el que estamos montados. El problema es que las personas que hemos nacido en el postindustrialismo, el cambio es tan radical que nos produce mucho dolor. Un niño que nace en este momento, pues para ese niño esa realidad ya es su oxígeno, por lo tanto no nota esa fractura, ese clevage, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que se estudia también desde la academia, diferentes institutos de investigación, es estos cambios sutiles que se están produciendo en la identidad a través de las instituciones que quieren seguir sujetando el poder, redefiniéndose, pero comenzando a hacer aguas por todos sitios, y las influencias que tienen en la identidad, en quiénes somos y lo que queremos. ¿Y qué somos? Te pregunto yo a ti, ¿qué crees que somos? Pues en principio somos seres racionales, seres humanos. ¿O no? Somos lo que creemos. Exacto. También. Somos energía fundamentalmente, pero somos lo que creemos. Cada uno de nosotros tiene una identidad determinada que se plasma en la realidad con nuestro sistema de creencias. El sistema de creencias es un conjunto, un constructo mental, porque todo es mente, todo está pasando en nuestras cabezas, y lo real que vemos es una proyección de la calidad de nuestros pensamientos. Esto también, a su vez, bueno, lo que pasa es que no me quiero ir por las ramas, pero si no ingresamos demasiadas variables y no sé si a veces puede llegar a ser lo suficientemente inteligible, ¿no? Pero fundamentalmente somos las creencias que son el fruto de la historia familiar, en un porcentaje elevadísimo, salvo que esa persona se someta a una redefinición de la identidad a través de una terapia como puede ser un psicoanálisis, Gestalt o algo donde pueda ser consciente de quién es, de la historia familiar, del significado de los valores que conforman su identidad y pueda redefinirlos. Si no, esa carga de conocimiento familiar persiste in eternis en esa persona hasta el último día de su vida, y eso se transmite de generación en generación. Eso desde el punto de vista de la construcción de la identidad personal, ¿no? Y subjetiva de una persona, ¿no? Con los significados de los valores. Por ejemplo, una identidad es lo que hacemos desde que nos levantamos durante todo el transcurso del día y hasta que nos acostamos, asociado a unos valores. Esos valores son los significados que nosotros queremos que los demás perciban de nosotros. Por ejemplo, que somos responsables, que somos educados, que somos amenos, etc. Pero hay otras cosas que no podemos controlar, que también perciben los demás. Que perciben los demás, como puede ser que seamos irresponsables, que seamos mentirosos, etc. Esa es la identidad, y eso, la mitad del 40% viene de la carga familiar. El 60% restante es construcción biográfica, es quiénes somos y lo que hacemos en el día a día. Pero fundamentalmente, vuelvo a repetir para que la gente lo tenga claro, que es totalmente necesario someterse a una redefinición de la identidad a través de cualquier tipo de terapia, no solo psicológica, puede ser anímica, ¿no? Porque ya entramos dentro de nuevos campos, nuevas cosmovisiones, porque la diferencia también entre el modelo anterior o el paradigma anterior, el postindustrialismo y la sociedad de la información, es que el conocimiento se comienza a integrar. Cuando hablé del cientificismo, en el modelo anterior los científicos explicaban el mundo
a través de su disciplina y no cabía otra explicación. Entonces ahora bajamos el tono de la explicación y comenzamos a integrar los extremos para tener una lectura de la realidad más amplia y en movimiento. Antes eran como radiografías planas. ¿No? Bebe un poquito de agua. Sí, y a mí lo que me interesa que nos hables también es que aparte de toda la herencia familiar que tenemos, de educacional y todo lo que estás hablando, ¿cómo nos afecta también pues el poder, lo que has hablado antes del artículo 18 que fue montado? Entonces, que nos hables un poquito más. Vale, hay que tener en cuenta una cosa que es fundamental. La historia de la civilización es una historia por la gestión de los recursos, una lucha por la gestión de los recursos. Pero las personas somos recursos humanos. ¿Por qué no nos van a tratar como un producto igualmente? Suena muy duro, pero yo siempre digo que hemos nacido en esclavitud, pero todavía no nos queremos dar cuenta, porque nos es más cómodo vivir un poco en Disneylandia, porque los que gobiernan saben de estas sutilezas del funcionamiento neuronal, o sea, del cerebro. Saben que nos dirimimos entre el placer y el dolor. Hay un ejemplo muy clásico para ilustrar esto que estoy diciendo, que es la teoría del shock de Milton Friedman. Milton Friedman fue premio Nobel de Economía en 1975 y asesor de Reagan y Thatcher. Cuando fue el golpe de Estado en Chile en el 73, Pinochet ofreció a su país para efectuar un experimento, ¿no? Es el experimento de la ultraliberalización de la sociedad, que es en realidad lo que está pasando ahora a escala global. El experimento tuvo éxito. ¿Qué sucedió? Sucedió que sometieron a la población a grandes dosis de terror para tener a la gente paralizada para poder actuar más allá de sus derechos. Lo que está sucediendo ahora. Hay una vulneración sistemática de los derechos, ¿no? Y nosotros lo aceptamos. Si fuéramos plenamente conscientes, no lo aceptaríamos. Porque hay derechos como valores de la identidad que no admiten relatividad, como por ejemplo la verdad, como por ejemplo el amor. Parece muy bucólico, pero así es, o la determinación. Y nosotros no somos conscientes de ello. No, estamos drogados. Háblanos un poquito de esto, de cómo nos manipula de alguna manera el poder. A ver, desde el punto de vista, siendo técnicos y ajustándonos a la epistemología, o sea, a la ciencia y a la metodología, se hace de una manera muy civilina y se hace a través del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico son el conjunto de leyes que rigen la normalidad en una sociedad determinada. Por ejemplo, en Cataluña prima el derecho civil catalán, el derecho civil español es complementario, pero por encima de ellos está el derecho comunitario, ¿no? Sí. Al que tenemos obligado cumplimiento. Una vez que se emite una directiva, que es una ley con rango orgánico, o sea, que tiene capacidad normativa en los 27 países, hay que trasladarla al ordenamiento jurídico porque eso lo establecen las normas y se convierte en nuestra norma también. Vale. Los estudios comparados de los ordenamientos jurídicos dicen que en estos momentos se está produciendo, después del 11S desde Estados Unidos que emitió la Patriot Act, o sea, la ley patriótica, un proceso de armonización normativa global. ¿Qué significa eso? Significa que todas las leyes, aunque cambien de nombre y de articulado, conceptualmente son lo mismo. Recortes de libertades, condicionamientos ideológicos al pasado, como por ejemplo la propuesta de ley de Gallardón, o este tipo de cosas, ¿no? He subrayado esta ley para denotar el ejemplo, pero hay miles. Pero sobre todo, en estos momentos hay una clara tendencia, ¿no?, al recorte de derechos y sobre todo a retrotraernos a momentos precedentes de la historia. Y esto parece una tontería, pero es bastante grave porque tiene consecuencias en la conformación de las identidades subjetivas, en quiénes somos y cómo actuamos. ¿Qué quiero decir? ¿Quiénes somos? Claro, ¿quiénes somos? Primeramente en 3D, en Maya, en la ilusión, somos sujetos de derecho, porque a través de nuestra experiencia
personal, creamos más arriba o creamos más abajo, estamos sometidos a unos condicionantes. Estos condicionantes son vectores de conocimiento, nos llevan a entender cosas, pero cuando estamos constreñidos, comprimidos, presionados a hacer ciertas cosas, nuestra identidad cambia radicalmente. Hay una cosa que se llama efecto panóptico. El efecto panóptico, esto ya fue estudiado por Bentham hace como 2 o 3 siglos y recuperado por Foucault, el filósofo francés que estudió el poder, ¿no? Por ejemplo, él dice que en el siglo XX la mayoría de las cárceles son los manicomios y que se encerraban indirectamente a mujeres, por ejemplo, que decidían vivir plenamente su sexualidad, o mujeres, esposas no convenientes a hombres ultraconservadores, ¿no? Esto fue muy estudiado en Francia por Foucault. El efecto panóptico ahora se está dando claramente a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y a través de los drones o de la videovigilancia. Háblanos de los drones. Vale, los drones, hay diferentes tipos de drones y por lo general se utilizan dentro del ámbito doméstico para controlar los espacios públicos. En España está controlado por la ley 497, que es la de la vigilancia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Drones que son los aviones estos? Son unos dispositivos aéreos que se los puede dotar de máxima tecnología, pero máxima tecnología es que pueden permanecer en un punto suspendido más de 52 horas estáticos. Claro, ¿qué sucede? Tú me dirás, ¿y a mí qué me importa? Es que pueden atravesar esa pared, detectar este espacio, y si tú estás haciendo el amor con tu pareja ya vulnerarían los artículos del artículo 18 de la Constitución, que tiene que ver con el derecho a la privacidad, la intimidad, el de la imagen, el honor, etcétera, 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 etcétera. Esto parece una tontería, pero asociado al efecto panóptico ejerce un punto de influencia en el que se domina tu identidad indirectamente, porque tú, sabiendo que te vigilan, ya dejas de manifestarte libremente. Y tú me dirás, ¿y a mí qué me importa? Pero es que si vienes a esta vida para no ser quien tienes que ser, olvídate. Claro. No, es que no tiene sentido la vida. Claro, esto tiene consecuencias importantísimas a nivel psicológico, a nivel conductual, a nivel económico y a nivel político. También es verdad que ahora entramos a la sociedad de la información y se caracteriza desde el punto de vista político en la construcción de un constructo que se llama plutocracia, que es el gobierno de los ricos. El gobierno de los ricos... ¿Qué mueve los hilos? Pues en estos, a ver, nosotros cuando votamos un político, votamos un líder de opinión, pero no estamos votando ni a la fuerza política ni a los partidos políticos, porque los partidos políticos como instituciones están en crisis. Por lo tanto, estamos votando un conglomerado de intereses que antiguamente, según la dinámica política, las agendas políticas se hacían en executive boards, ¿no? En mesas donde se sentaban las diferentes fuerzas políticas o las fuerzas políticas dominantes a establecer los puntos y las prioridades para encarar políticas públicas. Hoy esas agendas políticas están dictadas desde la corporatocracia, desde las multinacionales. ¿Hay que ir a votar? Por supuesto que hay que ir a votar, siempre hay que ir a votar, hay que manifestarse, y esto está muy asociado a uno de los derechos más importantes, fundamentales, o sea, protegidos especialmente en la Constitución, que es el derecho de manifestación. Manifestación no es solo una manifestación política cuando uno va a votar, sino ser. ¿Y si no te gusta a nadie? ¿Qué haces, Eduardo? Hay que participar, porque hay que ejercitar la acción política. La política no es solo el Parlamento, ni cuando vemos en la tele que sale el presidente de gobierno hablando, no. Política es esto, que la gente se acerque, que hable de temas espinosos, que hable de sexo, que hable de religión, que hable de política, que hable de todo aquello que le molesta al poder, que la gente hable. ¿Y si no te gusta a nadie, a quién votas? Infórmate. Seguramente que hay nuevas opciones, porque piensa una cosa, que nosotros nos decantamos. Mira, la teoría de participación política dice que solamente hacen falta 2 variables para hacer algo en la vida. Uno es capacidad volitiva, querer o no querer, y otra cosa es conocimiento para tomar esa decisión. Exacto. Siempre cuando hacemos algo es porque queremos, y cuando no lo hacemos es porque no queremos. Esto nos ahorra un montón de basura por el medio para justificar esta premisa.
Yo lo que conmino a la gente y apoyo y propongo es que vaya y se manifieste, y manifestarse es nos han dejado en esta democracia que tenemos en España un espacio mínimo para participar políticamente. Yo siempre pongo el ejemplo de los cuadros del Prado. España es una democracia donde tenemos unos cuadros muy pequeñitos con unos marcos maravillosos. Los marcos maravillosos son el escenario que nos han dado para embaucarnos, para que no participemos. Tenemos que participar, de cualquier manera, pero participar. Eduardo, se nos está acabando el tiempo. Dinos algo positivo. Cuidaros y vivid sano. Cuidaros y vivid sano. Y haced lo que queráis. ¿Qué es mi mensaje. A ver, ¿qué es vivir sano? Quedan 4 minutos. Lo que la gente considere que es sano. Porque sobre todo lo que no hay es que interrumpir el camino y la capacidad volitiva de las gentes. Jamás. Entonces yo conmino y propongo a la gente que viva sano, que se cuide, que descanse, que respire, que se alimente bien, que tenga buenas intenciones, porque la energía pensamiento es la base de todo. ¿Y ahora con la crisis? Positividad y amor, que se trate bien, que traten a la gente como les gustaría que les tratasen. Nada más. ¿Cómo podemos vencer el miedo que hay con la crisis, esta preocupación de que nos pueden faltar los bienes materiales y hay un miedo así? Dándonos cuenta, es que la crisis es catártica, la crisis nos ayudará a mejorar, sobre todo porque tenemos que cambiar, como estamos entrando en un nuevo paradigma, todo lo que conocíamos ya no nos servirá, necesitaremos nuevas recetas, tenemos que explorar, tenemos que hacer. Estábamos paralizados por el miedo, pero cuando comprendamos que necesitamos pasar a otro estadio, es el estadio de la acción, sin miedo a equivocarnos, sin miedo. Eso es el último consejo que puedes dar aquí para la audiencia. Pues que la gente se ame, se toque, se bese. ¿Cómo se supera el miedo? El miedo intentándolo. Exacto. Plantándole cara, ¿no? Intentándolo, sin miedo a equivocarse, porque el conocimiento es fruto de la eliminación del error. Exactamente, conocimiento es poder, siempre se ha dicho. Siempre. ¿No? Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros y esperamos pues nada, aportar un poquito más de luz cada día. Exactamente, a eso vamos, y ya quedas emplazado pues para cualquier programa que te vaya bien, porque sabes muchísimo y es muy interesante todo lo que dices. Pues nada, aquí espero estaremos. que se haya entendido todo. Esperemos. Porque eres un científico. Bueno, pues encantados de tenerte contigo, de estar contigo, de hacernos partícipes de tus conocimientos y de tu espíritu positivo, y nos gustaría pues bueno, contar contigo en posteriores momentos que tengamos para hacer que la gente tenga un poco de luz más en su camino personal, que pueda conseguir realizar sus metas y sus propósitos. Y a ver si con esto aportamos a eso, pues estaríamos encantados. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.